En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas. Les escribí un texto recordándoles que es un sacramento, hermanos. Es un medio de gracia para estarte recordando, para estar lubricando tu corazón, tus afectos, tu voluntad, tu compromiso que hiciste con el Señor, recordándote que Él se entregó por amor a ti, que Él te ha cuidado, Él ha predispuesto tiempos, tratos, te ha apartado. Él está comprometido contigo. Amén. Y es necesario que nosotros estemos, cuanto más cuando vemos que las cosas que Él marcó como señales de los últimos tiempos se están manifestando, nosotros debemos estar más prestos, más listos, cada rato metiendo la bayoneta, en este caso al corazón, para ver cómo está nuestro nivel de amor, de gratitud. La Biblia dice que cuando estamos conscientes de que hemos recibido un reino inconmovible, en nuestro corazón brota gratitud, hermanos. Y a través de esa gratitud, más que desear que nos sirvan, nosotros estamos sirviendo. Amén. Él nos ha dado un título de hijos, hermanos, pero ahora mientras estamos de este lado en el desierto, nosotros tenemos que comportarnos como siervos. Ese es el trabajo y esa es de alguna manera la actitud que Él está esperando de nosotros. Una actitud de siervos. Amén. Cuando estemos del otro lado, hay 7 promesas muy hermosas, hermanos, en el libro de Revelaciones, y nos dice que al que venciere lo van a meter al templo y lo van a hacer columna del templo de su Padre. Entonces, hermanos, yo creo que todas esas instrucciones, lo único que nos van recordando, nos van marcando, es las áreas en las que tenemos que trabajar, el punto a donde tenemos que llegar. Hermanos, una columna no es algo endeble, hermanos. La columna se intuye que es algo que pusieron con toda la intención que soporte el edificio. Entonces, el objetivo, hermanos, no es que siempre vamos a ser bebés, es que Él está esperando que nosotros vayamos madurando para poder soportar lo que Él ama, aquello por lo cual Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Amén. Póngase sobre sus pies, cierre sus ojos, hagamos una oración, prepare su corazón. Este es un tiempo muy hermoso. Estas cosas las hizo el Maestro estando en el aposento alto. Hermanos, en Salvador, miles, eran incontables. Nada más porque creemos que las Escrituras son inspiradas. Por eso creemos que los escritores no se equivocaron cuando dicen que multitudes lo seguían. No nos queda la menor duda. Nosotros no creemos que hubo error de dedo, no. Nosotros sabemos que fueron inspiradas, que el dedo de Dios vino a influenciar la mente para que ellos plasmaran esas verdades. Y eran miles, hermanos, los que se congregaban. Pero cuando se trató de partir pan, solamente fueron sus 12 discípulos, hermano. Nadie más tenía derecho. Ninguno que no hubiera tomado un compromiso tenía derecho a estar ahí en la intimidad con el Maestro. Hermanos, ustedes se han comprometido con el Maestro. Y si se les había olvidado el compromiso, hoy se les tiene que recordar. Ustedes fueron llamados por gracia. Él los seleccionó, Él de alguna manera los atrajo a ustedes, a Él, para que estén con Él en sus atrios. Para eso los ha traído. Tenemos una cena del Señor, hermanos, que nos es primordial, necesaria, saludable tomarla, porque cada vez que la tomamos, la muerte del Señor recordamos. El amor sacrificial con el que se entregó por nosotros nos es recordado, y como medio de gracia estimula nuestros afectos, nuestras decisiones, sabiendo que no somos, aunque hay muchas criaturas y somos parte de las criaturas, pero nosotros tenemos un lugar de honor que Cristo Jesús ganó para nosotros. Somos su iglesia, somos su esposa, somos la amada por la cual Él entregó todo su ser. Por eso cuando el Padre envió a su Hijo a este mundo para sufrir,
puso su amor en el altar para que nosotros podamos vivir. Hermanos, cantemos con entendimiento. Se nos invita a orar en el Espíritu, pero también a cantar con entendimiento. Retroaliméntate de estos renglones inspirados, de estas frases, hermano, inspiradas, porque también podemos dar testimonio, o su buen Espíritu nos da testimonio, que son himnos inspirados, que se compusieron en el corazón del Señor y nos fueron dados también como un medio de gracia. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias queremos darte por habernos hecho tu esposa. Gracias queremos darte por darnos la oportunidad de estar delante de ti. Porque dice tu palabra que tú eres el que te paseas en medio de los 7 candeleros. Señor, tú eres el que tiene presencia, autoridad y quien reclamas a cada uno de los integrantes de tu iglesia. Son tuyos, Señor, porque tú los compraste a precio cabal y los ganaste también. Señor, por esa causa, Señor, nosotros queremos decir amén a esa oración que hiciste cuando dijiste que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Señor, por favor, háblanos. Por favor, tócanos. Por favor, ministranos. Por favor, recuérdanos de dónde nos sacaste. Por favor, recuérdanos lo que has hecho por nosotros. Por favor, recuérdanos hacia dónde vamos. Señor, independientemente de lo que está pasando alrededor de nosotros, tú recuérdanos a quién le pertenecemos. Recuérdanos todas esas cosas para que este corazón, Señor amado, que hay veces que se quiere poner testarudo, se sensibilice, Señor amado, y dócilmente pueda seguir tus pasos. Por favor, en el nombre de Jesús. Nosotros estamos conscientes que Jesús reina, hermanos, que Él ha reinado por siempre y seguirá reinando. Estas cosas que nos están aconteciendo, hermanos, a nivel mundial, hoy escuchamos que otros 2 países empezaron a entrar en guerra, hermanos, países que se ubican cerca de ahí donde está el problema de Rusia y Ucrania. Vemos que un despistado líder norcoreano se pone a hacer prácticas y avienta misiles hacia Japón, y todo empieza, hermanos, a levantar una evidencia de cómo está el mundo, cómo se comportan los seres humanos cuando Jesús no reina. Esa nada más es la evidencia de cuando Jesús no reina. Y tú y yo tenemos que estar conscientes que ya el Maestro, Él nos lo había advertido, Él nos lo había dicho. Había señales, había indicios, descripciones, donde se iba a manifestar de alguna manera la evidencia de lo que pasa cuando Jesús no reina. Me llama la atención, por favor, Mateo 24, y aquí es donde nosotros, como iglesia, tenemos que estar muy agradecidos con el Señor. Como iglesia nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando, pero sobre todo mirar hacia nuestro corazón. En Mateo 24, dice así, por favor, verso 12. Verso 12, por favor, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la Escritura. Se multiplica la maldad y el amor no se le puede enfriar al pagano. A donde Cristo no ha reinado no se puede enfriar lo que nunca estuvo caliente. Eso se enfría en ti, en mí, a los cuales nos dan revelaciones, según dice 1 Corintios 3, no lo busques, dice que nosotros vamos siendo transformados como por un espejo cada vez que le vemos de gloria en gloria. Nuestro corazón se va sensibilizando, nuestro corazón va cediendo áreas, nuestro corazón va tomando responsabilidades de madurez, vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimiento y nosotros vamos de alguna manera siendo formados a la imagen de Cristo. Pero hermanos, en esta declaración nos damos cuenta que el Maestro, el espíritu de la enseñanza, lo que nos quiere mostrar es la evidencia de lo que va a suceder cuando Jesús ya no reine más, cuando Jesús ya no sea el Señor. Hermano, dice que se multiplicó la maldad. Ahora, esto es peor que muchos terremotos. Esto es peor, mucho peor que muchos anuncios de guerras y rumores de guerras. Es mucho peor que cualquier pandemia, hermanos. Esto es mucho peor. ¿Por qué? Porque se está enfriando el lugar que Jesús escogió.
para que fuese la fuente de bendición para todas las naciones. ¿No es cierto que Jesús levantó la iglesia? Amén. ¿No es cierto que donde está la iglesia ahí envía Dios bendición y vida eterna? Amén. Entonces nada más imagínate que en la iglesia se multiplique la maldad y que el amor mío y el tuyo comiencen a enfriarse. Hermano, no hay necesidad de que entren terremotos de maldades adentro en este caso, que vengan a asolar la iglesia. No hay necesidad de que las pandemias rasguñen las puertas de la iglesia. Es como un buque, hermanos. La multitud de litros y litros y litros de agua no le pueden hacer nada al barco. Pero una vez que se abre un boquete y esos litros entran adentro, ¿qué sucede con ese barco? Naufraga. Es igual. Si Cristo no está reinando en la iglesia, entonces la iglesia se va de picada, porque el amor se comienza a enfriar, porque la maldad se comienza a multiplicar, porque los mismos que dicen ser la morada del Señor empiezan de profanos y no alcanzan a ubicar que Cristo se mueve entre nosotros, y se mueven como hombres naturales, como hombres imperfectos, como hombres no regenerados. Y no puede ser eso. Entonces es muy importante, porque de acuerdo a estas señales que Él nos da, no nos dice que es el fin, pero sí nos dice que es el principio de algo que evidencia que ya Cristo no está allí, que Cristo, hermanos, sencillamente ya no está gobernando. Y nos dice el texto, dice que muchos se van a tropezar. Muchos se van a tropezar. ¿Cuándo se tropieza alguien, hermanos? Cuando no ve cómo camina. Alguien ponía un ejemplo sobre una piedra. Decía, una piedra para unos es tropiezo, para otros la agarraron como una oportunidad para esculpir, otro más la agarró como una oportunidad para descansar, otro más la agarró como una oportunidad para edificar. Pero el despistado la agarra y se tropieza, se vuelve a levantar y se tropieza, y se está tropezando todo el tiempo, porque no tiene esa gracia de recordar una cosa: el mundo hace mucho tiempo que fue tomado por el diablo. El mundo entero está bajo el poder del maligno, ya no lo dijo el Señor. Pero las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Eso fue lo que dijo. Entonces, cuando nosotros tenemos, Jamie, un Dios que se subió a la diestra, cuando hablamos de la diestra hablamos de toda la autoridad. Toda potestad me es dada arriba, abajo y debajo de los infiernos. Tengo toda la autoridad. Entonces, lo único que tiene que hacer la iglesia es aprender a llegar hasta Cristo, adorarlo, esperar dirección de nuestro comandante en jefe. Quiero que permanezcas aún así. Señor, no me has respondido a su debido tiempo. Permanece ahí dando testimonio. Ya no estás amargándote, pensando que me voy a ir a otra iglesia porque siento que aquí Dios no me oye. No estás pensando tonterías. Sencillamente entiendes una dirección clara del patrón y sabes lo que te está diciendo. ¿Sí me explico, hermanos? Es algo muy particular, porque la iglesia es la morada de Sion, del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar entendidos, porque cuando habla de guerras y rumores de guerras, no nos dice que sea el fin. De hecho, lo que nos exhorta dice, no se turben. ¿Así lo dice o no? No se perturben. Y aunque vemos que se agregan, porque todos esos personajes, hermanos, todos esos estados que hoy están entrando en guerra y que Rusia quiere invadir, hermanos, todos ellos califican en la profecía para que tú entiendas que esos son los que van a invadir a Israel. Y entonces vemos que se empiezan a acomodar las fichas en este caso del dominó, empiezan a acomodarse, y lo único que tenemos que hacer nosotros es estar expectantes y entendidos hacia dónde va el juego. Pero nos dice, aún no es el fin. Pero no es el fin, pero sí es el principio de dolores. Y si es el principio de dolores, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque algo que de alguna manera nosotros entendemos, vamos por favor ahí en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice que antes de la venida, de la ascensión de Cristo, entre la ascensión de Cristo y su segunda venida, dice que va a haber muchos discípulos de falsos profetas. Hermano, el falso profeta nunca va a estar interesado en el templo espiritual del Señor. Él va a estar interesado en el éxito, él va a estar interesado en la comodidad, él va a estar interesado en lo pasajero, pero no en edificar el templo. Ustedes se acuerdan cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿No lo dijo así? Y dice ahí puntualmente, lo dice el apóstol, hablaba de su cuerpo, hablaba de su templo.
Por eso Él está trabajando con nuestro templo. Es triste, pero algunos piensan que la doctrina es exagerada. Ay, yo pienso que es muy exagerado lo que están pidiendo. Yo pienso que están exagerando. Hermano, vamos a una ciudad sin defecto y sin mancha. Tú y yo vamos pulgosos, vamos roñosos, vamos defectuosos. Cristo nos ha recogido y lo que quiere hacer es limpiarnos para capacitarnos y meternos a la eternidad. ¿Cómo piensas que vas a entrar así de mañoso como vienes? Por favor, es tu carne peleando contra la verdad. Entonces tienes que estar muy entendido, porque vemos, dice aquí por favor, verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad, juntos, que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Eso me deja ver que yo mismo me puedo autoengañar. ¿Estamos de acuerdo? Yo me puedo engañar. Yo tengo que mirar que yo mismo no me engañe. Porque honestamente, hermanos, ¿qué es lo que yo quiero para mí? Hablando en términos naturales, términos humanos, ¿qué quiero para mí? Yo quiero seguridad económica, yo quiero seguridad, en este caso, donde yo tenga un patrimonio, yo tengo algo para mi vejez, yo quiero algo para mi diario vivir, yo quiero eso. Pero yo me doy cuenta que parte de lo que Él me profetiza, ahora, me debe de quedar claro, porque cuando Él habla de la caída del templo, literalmente se cumplió. Entiéndelo. Esto, porque ni siquiera le llamó templo. Ve, Señor, las grandes obras del templo. Esto que ahora veis, no quedará piedra sobre piedra. Y en el 70 no quedó piedra sobre piedra. Tienen problemas para identificar dónde estaba realmente el segundo templo, porque literalmente removieron todo. Y como se cumplió literalmente, Él quiere que entiendas que el olor, el color de todas las demás profecías viene literal. Entonces cuando dice que muchos, va a llegar el tiempo en que, hermanos, cuando venga la persecución, dice que va a venir la persecución por fuera, pero por dentro va a haber la traición, porque muchos van a entregar a otros. Y será solamente parte de lo que Dios ha profetizado y va a permitir para probarme a mí, para poderlos entregar a ustedes o sencillamente amarlos y darme por ustedes. Y viceversa. Entonces algo con lo cual nosotros, cuando vemos estas cosas que empiezan a cumplirse, nosotros tenemos que empezar, hermanos, a sacudir la tibieza, a sacudir el materialismo, a sacudir la sensualidad, a sacudir todo aquello que de alguna manera sabemos que no entra en el reino de los cielos y prepararnos para esto que viene. Por favor, vamos, dice ahí en el verso 8, y todo esto que dice, será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, Él está hablando a los discípulos porque, hermanos, es tremendo, porque el Señor acaba de disputar con los religiosos y aquí hace una declaración muy tremenda. La Escritura me dice que Él salió del templo. Cuando tú vas e investigas lo que sucedió, nunca más volvió a regresar al templo durante su ministerio. Ya no regresó. O sea, estamos hablando que una generación que va a empezar a manifestarse, a traicionar, a multiplicar su maldad, a entregar a los demás, a ser sensual, perverso, solamente estás viendo que Jesús se salió del templo. ¿Somos el templo del Señor? No. ¿Este es el templo que anhela el Señor? Y cuando se empiezan a manifestar carnalidades, traiciones, maldades, murmuraciones, quejas, ¿qué dices? ¿Se habrá salido el Señor de ese lugar? Si estás captando el mensaje, hermano. O sea, no es cuestión de la doctrina, no es cuestión de qué duros son, no es cuestión de yo creo que no es así. No es cuestión de eso. Preservación tuya, de tus hijos, de tu propia responsabilidad. Tú quieres ponerle que es muy exagerado, es tu problema. Una cosa veo aquí, Jesús se salió del templo, no volvió a entrar. Y cuando ellos le dicen, Señor, ¿no ves? Estamos hablando de una construcción, hermanos, que Herodes, realmente, hermanos, hablemos, él comienza en el año 19, hermanos, antes de Cristo a construirla. Porque ese era el rey que estaba gobernando cuando el Señor Jesús era un bebé. Hermanos, 7 años antes que se destruyera el templo, se terminó. O sea, estamos hablando que 7 años antes que vinieran los romanos, ellos lo van terminando. Pero lo hizo de tal manera que superó lo que Salomón había construido.
Dicen los historiadores que cuando lo veían de lejos parecía como que de alguna manera un espejo refulgente, hermanos, porque estaba de alguna manera adornado con engastes de oro. Y en algunas partes tenía mármol blanco, al punto que de lejos se veía como si hubiera nieve en el santo templo. Tenía unos bloques como de 1 metro y fracción, hermanos, como por 70 de ancho y como por 50 de gordo, hermanos. ¿Y sabes qué? Blanco el bloque, cada ladrillo que destruyeron. No eran como los ladrillos de tu casa, eran bloques, hermano. Cuando cae de alguna manera la hecatombe de desgracia, un borracho por ahí avienta una tea, hermano, de esos soldados. No se quería destruir esa maravilla, de hermanos, del mundo, pero cuando empieza a arder, entonces todos los adornos que había se empiezan a derretir y van metiéndose en las hendiduras de de los muros. Entonces los codiciosos, ¿qué crees que hacen? Hay que destruir los muros. Ladrillo por ladrillo van destruyendo para poder rescatar el oro que se había metido y se había secado en ese lugar. O sea, literalmente se cumple. Por unos, ¿qué será? Unos 8 años, 10,000 individuos fueron contratados para trabajar noche y día, para poder de alguna manera estructurar esa estructura, valga la redundancia, de templo donde se supone que estaba Dios. O sea, fue todo un éxito, hermanos, fue toda una inversión ahí, al punto que por eso no la quería destruir el Vespasiano, no quería destruirla. Pero me dice aquí, por favor, dice capítulo 24, por favor, en el verso 1. Me regala un poquito más de agua, hermana Belia, por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿juntos? ¿Veis todo esto? Ahí está. Dice que él no se refirió a eso tangible, a eso lujoso. Lo hizo así con esa expresión, con el fin de que tú entendieras que Jesús no le da mucha importancia a esas cosas. A él le importa más otra cosa. Él comenzó a llorar, porque él dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Él sabía el mal que les venía. Entonces él lo que trata de hacer es decirle a los discípulos, ¿ven esto? O sea, ¿se están sorprendiendo, se están maravillando por esto? Ni siquiera se refirió a ello como una estructura, una mega estructura monumental. Esto no va a quedar piedra sobre piedra. 7 años, cuando ellos lo terminan, a los 7 años, ¿se acuerdan ustedes que cuando viene la hecatombe, el Señor dice, Noé, entra tú y tu casa, porque de aquí a 7 días voy a empezar a hacer que llueva? Les dio 7 días todavía. 7 años antes de que llegara la desgracia, Él les habló. Y después sucedió lo que tenía que suceder. Entonces, los discípulos obviamente están ellos se están preguntando cuándo van a hacer estas cosas, qué señal habrá de tu venida. Y él comienza, hermanos, a abrir su boca. Y obviamente cuando él empieza a describir todas estas cosas, nosotros tenemos que maravillarnos, nosotros tenemos de alguna manera que impactarnos. Porque mira nada más, por ejemplo, en el verso 14, por favor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y nos damos cuenta de la gran premura, del gran deseo, de la gran comisión que la iglesia debe de tener. Apocalipsis 14, por favor. Verso 6. ¿Usted me dice cuando lo tenga? Amén. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué deja el templo el Señor? Porque ya no había adoradores. Ahí ya no había adoradores en espíritu y en verdad.
Y vemos un Jesús que sale del templo y no vuelve a regresar. Y en los tiempos postreros, en los tiempos hablemos nosotros del primer bloque, ¿verdad? De los 3 años y medio, vemos que es tan importante el evangelio como lo es en este tiempo, que envían a un ángel. Hay tanta mortandad, han degollado a tantos santos, ha habido una desgracia total, la bestia ha hecho guerra contra los santos y a muchos les ha quitado la vida, y tienen que enviar seres celestiales por primera vez para que ellos empiecen a hablar el evangelio que a ti y a mí se nos permite predicar cada domingo, cada miércoles, cada vez que vamos a las tortillas, cada vez que estamos en la escuela, cada vez que vamos en el medio de transporte, cada vez que vas a recoger a tu niño, se te permite hablar de ese glorioso evangelio. ¿Sí te das cuenta? Y cada vez, hermanos, como señal a nosotros se nos dice, cuando el evangelio es predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin de esta era. O sea, nosotros tenemos que entender, hermanos, ya está contabilizado el número de años, meses, días, hermanos, mañanas y tardes que esta vida va a tener para de alguna manera poder dar el fruto que espera el Señor. Y es tan tremendo que Génesis 6 nos dice que son 120 jubileos, y vemos nosotros el cumplimiento en el primer bloque de Adán a Abraham, el segundo bloque de Abraham a Jesús, y después de Jesús hasta nosotros 40 jubileos que dan un total de 6,000 años, y nosotros nos damos cuenta que hemos llegado al límite. Porque nos habla de que la abominación desoladora se sienta en el lugar santo. Hermano, esa profecía no se podía cumplir porque Israel no había aún sido una nación. Entonces los pocos judíos que estaban ahí, ¿tú crees que iban a tener la fuerza para construir un templo? No se podría. Pero nosotros vemos que en 1948 el Señor arma una nación y los judíos comienzan a regresar a su pueblo, hermanos, a su país, y los judíos con mucho dinero, hermano, ahora sí tienen la capacidad para poder construir un templo. Entonces estamos hablando que todas las piezas van cayendo, hermanos, así como el Shaddai las menciona, así van cayendo una tras otra. Y obviamente nosotros tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar entendidos, hermanos, los que ya recibieron un llamado para predicar, hermanos, no se cansen y háganlo. Los que ya les puso Dios una carga en la iglesia a ocuparse de ciertas actividades, háganlo. Los que de alguna manera monetariamente pueden sufragar gastos, háganlo. Los que no tienen dinero, no tienen la fuerza, pero tienen la gracia para orar, oren, hermanos, y háganlo. Porque somos una maquinaria que Dios va a usar para que se pueda predicar el evangelio de verdad. Amén. Entonces solamente estamos viendo, hermanos, que lleva prisa el Señor, pero que obviamente, hermanos, en un templo donde el Señor Jesús abandona y ya no regresa, ahí no va a haber un perseverar hasta el fin. Vayamos a Mateo 28, por favor, Mateo 24. Mateo capítulo 24, por favor, verso 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Juntos? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En esa descripción habla en plural o en singular. ¿En esa declaración está hablando de multitudes? No. Está poniendo un artículo. Mas el que persevere. Luego dice ese, un demostrativo. Ese, este, aquel, estos. Ese será salvo. Te está diciendo que después de que se multiplique la maldad y el amor de muchos se enfríe, poquitos se van a quedar en pie. Poquitos van a ser un templo realmente de Dios, donde Él se empiece a mover, donde Él esté manifestándose. Son pocos. Por eso para nosotros es prescindible estar recordando la muerte del Señor. Para nosotros es necesario estar participando de la cena del Señor. Hermano, ¿qué hizo por ti? Hermano, ¿qué fue lo que Él entregó por ti? Él lo dice así muy categóricamente: a mí nadie me quita mi vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para tomarla de nuevo. Date cuenta del ofrecimiento voluntario. Entonces Él está buscando gente de la misma manera, que se ofrezca voluntariamente. Amén.
No nos extraviemos. Tú que tienes hijos en edad de crianza, eso es lo que te está pidiendo. Entrégate voluntariamente. Cuídalos, instrúyelos, corrígelos, ora por ellos, guárdalos del mal, aliméntalos, alimenta su mente, alimenta su alma, busca que ellos estén en el camino. Habla de un camino, hermanos. Y por cierto, es estrecho, muy estrecho. Cuando éramos niños, nosotros caminábamos por un camino estrecho, por uno espacioso. Espacioso, hermano. Fumábamos, tomábamos, maldecíamos, hacíamos pilladas, rompíamos focos, nos echábamos a correr, tocábamos puertas, gritábamos tonterías, andábamos espaciosamente. Hoy muchos padres sienten que eso es sofocante, si de alguna manera se estrecha a los hijos, piensan que es exagerado. Discúlpame, el camino, una vez que entras a la puerta es estrecha, pero cuando tú entras al camino no se hace espacioso, se hace estrecho, hermanos, se hace angosto. Eso te debe de quedar bien claro. Es angosto. Va a estrechar mis malos hábitos, va a estrechar mis malas costumbres, va a estrechar mis malas actitudes, las va a estrechar. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ya no está más lidiando, hermanos, litigando con los líderes religiosos. Sencillamente se da la vuelta, sale del templo y comienza a hablar en parábolas y en profecía. Él les dice: ¿ves esto? Esto se va a destruir, esta es una señal. ¿Ves otra señal? Va a haber rumores de guerras, va a haber tumultos, va a haber todo esto. No te preocupes, esto es necesario que acontezca. Pero quiero decirte, entre tanto me voy y regreso por segunda vez, que ahí se termina el primer bloque, yo te quiero decir algo: ustedes van a ser perseguidos. Yo te quiero decir algo: algunos de ustedes se va a manifestar su hipocresía y dentro de la iglesia van a traicionar a otros. Quiero decirles algo: afuera va a haber una multitud enardecida de gente con el espíritu de Caín que va a buscar matar a Abel. Eso debes de prepararte para eso. Debes de estar listo para dar testimonio. Te van a llevar ante reyes, tú no te preocupes, yo estaré dentro de ti porque no he abandonado el templo. Si estamos captando el mensaje, hermanos, es darle mantenimiento a este templo, es permitir que se mueva en el templo, es entender que hay 3 departamentos: lugar santo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. El hombre interior, el alma y luego el cuerpo que está afuera, los 3. Hay algunos que batallan tanto. Es que el Señor se fija en lo de adentro, no en lo de afuera. Discúlpame, si eso fuera, entonces no dejaría entrar gente en los atrios. No, Él se fija en los atrios, Él se fija en el lugar santo y Él se fija en el lugar santísimo. No vengamos con ese tipo de palabras encontradas. Que Dios no ve la manera como me visto, Dios no ve la manera como yo me comporto, Él ve lo de adentro. Decía un hombre perverso que lo encontramos haciendo maldades: oye, ¿qué estás haciendo? Dice: el de adentro es santo, el de afuera es cochino, pero el de adentro es santo. No es cierto, hermano. Tanto el de afuera como el de adentro deben de limpiarse porque van al lugar santo, hermanos. Amén. Entonces, para nosotros es sumamente importante, hermanos, que vemos aquí al Señor Jesucristo que está invitándonos para que entendamos todas estas cosas que están sucediendo solamente son la evidencia de que Jesús no está en el templo. Es la evidencia de una serie de situaciones que Dios está permitiendo que vengan para manifestar su disgusto con una generación que lo abandonó. Es todo. Pero al menos nosotros sabemos una cosa. Regresemos por favor nuevamente al verso 12. 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13, juntos por favor. Mas el que persevere hasta el fin, aquí hay una probabilidad, aquí hay una declaración en fe. Hermano, y yo quiero invitarte para que tú lo veas. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está gobernando en toda la autoridad. Lo que tú necesites, tú lo puedes pedir. Si no lo has recibido es porque no lo has pedido. Y si ya lo pediste y no lo has recibido es porque estás pidiendo mal, seguramente para gastar en tus deleites. No, pídelo para su gloria. Pídelo para que Él sea reconocido. Pídelo para que el Evangelio se establezca. Señor, salva a mis hijos. ¿Para qué? ¿Cómo me decepcioné en un lugar donde me invitaron a predicar? El Señor tocó a una señorita. Y la señorita toma decisiones. Y la señorita toma decisiones en Cristo.
Y cuando la señorita se quiere ir de misionera, ¿qué crees que dice la mamá? No, es que yo no quería que eso sucediera. No, ella tiene muchas cosas que hacer. Yo pregunto, ¿nosotros somos más inteligentes y más capacitados para dirigir a nuestros hijos? ¿Que no Él es el que hace los llamados? ¿Que no Él es el dueño del templo? ¿No se supone que Él vive dentro del templo? Pero ahí está el problema, que a veces pedimos mal. Sí quiero que se salve, pero para que no me dé problemas. Quiero que se salve, pero para que esté ahí en la congre los días que yo le dé permiso. Quiero que se salve. Hermano, no abras la boca si no estás consciente de que Dios va a usar a las personas como Él las quiere usar. No lo hagas. Pero vemos aquí que Jesús está hablándole a los discípulos y les está revelando cosas muy particulares, hermanos. Muy particulares. Ahora, nosotros sabemos el final de los 12 discípulos, hermanos. Nosotros sabemos de qué manera murieron ellos. 10 vamos a hablar porque Judas se colgó, pero hablando de 10, hermanos, 10 mueren de una manera como martureos, como mártires, pero el evangelista Juan, él muere de edad. Pero dando un mensaje hermoso, hermanos, el Apocalipsis, lo que ahora nosotros tenemos como revelación, mostrándonos para que nosotros podamos entender en qué tiempos estamos viviendo. Amén. Entonces, amados hermanos, yo quiero preguntarles, ¿Jesús sigue en el templo? Amén. Me da gusto. Ahí es donde debe de vivir. Ahí se debe de mover. Por eso vemos un David cuando peca, hermanos. ¿Qué le dice David al Señor? ¿No me quites de ser rey? ¿Le dice eso? ¿No me quites a Abigail? ¿Así le dice? ¿Qué le dice? No apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero él sabía una cosa: si el Espíritu ya no está dentro, así como el cuerpo sin el hálito de vida está muerto, la vida espiritual está muerta. Y entonces empezamos a encontrar queja contra lo que Dios pide, empezamos de alguna manera a criticar, a murmurar, a quejarnos, pensar que Dios nos quiere hacer ricos y felices en esta tierra. No, hermanitos, por eso si tienes dinero, entiende, Dios te lo dio para que lo glorifiques en su reino. Si Dios te dio juventud, Dios te la dio precisamente para que tú seas un instrumento y que vaya y hable y gaste tus fuerzas en lo que a Él le agrada. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, todo eso, hermanos, se tiene que entender. Él nos salvó para su gloria. Él murió para que fuéramos nosotros libres. Dice San Pedro, ¿o no sabéis que cuando alguno es vencido de otro viene a ser esclavo del que lo venció? Hermanos, ¿no nos venció por amor? ¿O nos obliga? Somos esclavos por amor. O sea, nos hemos esclavizado voluntariamente. Hemos venido a las puertas, hermano, de la ciudad y a pedir que nos oraden las orejas. Por favor, orádeme la oreja. Es el año del jubileo, puedes regresar a tu casa, dice el libro de Hebreos. Ellos tuvieron tiempo para regresar si ellos hubieran buscado la ciudad de donde salieron. Pero no, ellos no buscaban esa ciudad. Ellos estaban conscientes que había una ciudad de la cual había hablado el Señor. Y por eso venimos, aunque sea año del jubileo, te puedes regresar a tu vida antigua, No quiero. ¿Pueden darme mi oreja? Yo estoy muy feliz con mi Señor. Yo quiero seguir sirviéndole. Yo quiero seguir en pos del Cordero. Yo quiero seguir a pesar de lo que viene, a pesar de lo que me pasa, a pesar de las aflicciones. Yo quiero seguir con mi esposo. ¿No es valiosa una esposa así, hermanos? Que a pesar de las carencias, a pesar de las desventajas, a pesar de los sub y bajas, la esposa está fiel ahí. Efesios 6, vamos a ver lo que dice la Escritura, por favor. Capítulo 32. 5:32. Capítulo 5, verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Juntos? Y la mujer respete a su marido. Jesús está hablando, hermanos, en estos términos.
Y dice Pablo, yo lo digo por causa de la relación de matrimonio que hay entre la iglesia y el Señor Jesucristo. ¿Y qué debe de hacer la iglesia del Señor Jesucristo con su esposo? Que la respete. ¿Y qué es respetar? ¿Qué entiendes por respetar, Sarita? Que la honre. Liz. Que la obedezca, Paulita. Que lo reverencie, Norma. Perdón, no escucho bien, hermano. ¿Qué dice? ¿Alguien escucha? Que la cuide, que lo cuide. Hermano Aurelio. Someterse. Que se someta. O sea, eso es lo que está esperando Cristo de su iglesia. Eso. Y cuando una iglesia está así, ¿no vive Jesús dentro de ella? Ahí vive, hermano. Y le va a ayudar a soportar pruebas, tribulaciones, traiciones, persecuciones. Le va a ayudar a soportar, hermano. No va a haber ningún problema. ¿Quién de nosotros se siente con madera para hacer martureo, hermanos? Nadie. Yo creo que ni siquiera Esteban. Y en su debido momento, cuando lo empezaron a apedrear, vino el Señor a ayudarlo y abrió los cielos y vio una visión. ¿Qué fue lo que vio Esteban? Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Ya ni siquiera estaba sintiendo las pedradas. Él estaba viendo un éxtasis. Ya estaba siendo sacado de su cuerpo para ser llevado a su hogar celestial. Entonces tengamos confianza, hermanos. Él nos va a ayudar en los momentos más difíciles. Pero es importante que la esposa respete a su marido. Amén. Que las indicaciones que el marido le haga a la esposa, que la esposa no salga con que es que me estoy arreglando para ti, pero es todo contrario al marido, a lo que el marido quiere. O sea, no puede ser así. O sea, el marido le da una indicación a la esposa, oye, no uses eso, oye, no te pongas eso. Es que lo hago para ti, mi amor. Pues si lo hicieras para mí, obedéceme, yo no quiero que te pongas eso. Que no seamos incongruentes. ¿Sí me explico, hermanos? Hermanos, el Señor Jesús hizo un pacto de caballeros. No te va a dejar, va a estar contigo. Ayer lo tocábamos un versículo que nos hacía regocijarnos, pero a la vez así como que sobarnos las sentaderas, ¿no? Así. Jeremías 30, fíjese. Capítulo 30, verso 11. Recuérdenme si no dijo así en Mateo 28, yo estoy contigo todos los días, con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. ¿Así lo dijo para la iglesia o no? Aquí fíjate nada más, de aquí toma estas palabras el Señor. Porque yo estoy contigo, ¿juntos? Para salvarte, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. ¿Juntos? Pero a ti no te destruiré. Hagamos un alto ahí. Por causa del pacto que hizo, ¿verdad? El pacto en el que nos introdujo. Él dice, no te voy a destruir. Señor, pero es que tengo una enfermedad terminal. No es para muerte tu enfermedad. A ti no te voy a destruir. Señor, pero es que yo veo que ninguno de mis hijos se ha salvado. No te voy a destruir. Ya te lo dije, tengo un pacto contigo. Pero es que mi esposo cada vez se vuelve más perverso. No te voy a destruir. O sea, a los demás sí, a ti no. Estoy pactado contigo. No te voy a destruir. Yo estoy contigo. Te voy a salvar. Pero mira, viene la parte B. No te destruiré, juntos, sino que te castigaré con justicia, juntos. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Te das cuenta del compromiso paternal, el compromiso matrimonial que tiene Cristo con cada uno de ustedes? O sea, te esté pasando lo que te esté pasando, entiéndelo, no es para destrucción. A los impíos, ellos sí no tienen padre, ellos no tienen quien los defienda, a ellos Dios los destruye, porque destruyó a los amorreos o no los destruyó. ¿Destruyó a los egipcios o no los destruyó? Hermano, destruyó muchos pueblos por amor a Israel. Pero a Israel, hermanos, le puso un embarazo de 70 años. ¿Sí se acuerdan?
un varazo, hermanos, de 70 años fuera de Jerusalén. Les despedazó el templo. ¿No decían templo de Jehová, templo de Jehová? Hermanos, el segundo templo les puso otro varazo igual de 70 años, hermanos. En 70 años llegaron los romanos y destruyeron el segundo templo. Y ellos estuvieron esparcidos por 2000 años, hermano. O sea, ¿te das cuenta los varazos que papá da? Si estamos conscientes, hermano. No tenemos un papá Santa Claus. No creas que Jesús es como tu papá que te dice que te va a castigar y a la mera le gana los sentimientos y no aplica lo que tiene que aplicar. No, Jesús no es así. Jesús dice: Aurelio, ¿te estás desviando? Te voy a corregir. Señor, ya entendí. Yo sé que ya entendiste, pero te voy a levantar el mal de tu casa. ¿Sí? Te lo voy a levantar, pero a ti no te voy a destruir. Híjole, hermano, qué varazos da el Señor. Señor, ¿no habría modo que pase de mí esta copa? De ninguna manera te voy a dejar sin castigo. ¿Por qué, Sarita? Porque eres mi hija y te quiero corregir, no quiero que te pierdas. Hermanos, es mejor obedecer por amor. Es mejor ser prontos para obedecer y no estar terqueando y ahí como que pensamos que papá está visquito y no ve, ¿verdad? Y ahí estamos haciendo maldades, creo que no ve. Hermanos, papá no está visquito, ni duerme, ni tampoco sus pestañas están, hermanos, soñolientas. Papá ve de noche y de día y nos ve desnudos tal cual somos. Entonces, por amor a Él, porque Él nos llamó, hermanos, siendo nada. Comentaba yo la otra ocasión, alguien veía, por ejemplo, la predestinación como algo injusto. Y decía: pero ¿cómo crees? Dios es injusto. ¿Cómo que algunos los escoge y otros los tira? ¿Cómo puede ser posible? No, Dios no es injusto. Y poníamos un ejemplo no sé, de estos papeles, creo que ya lo habíamos puesto en la otra ocasión, pero imagínate, me soné la nariz, me sequé el sudor y ahí está sucio. ¿A dónde va esto? Pregunto. A la basura. Pero de repente el Señor de ahí agarra pedacitos, hermano, pedacitos de ahí de esa mugre y Él los aparta. Hermanos, toda esta mugre, ¿a dónde tenía que ir? A la basura. ¿Quién tiene derecho a decir: ¿por qué me avientas a la basura? Ya no sirves, está sucio, nadie te quiere. Pero de esa basura Él saca algunos para usarlos para su gloria. Los toma, los aparta, los limpia y los usa. ¿Cómo se pueden jactar estos de que son mejores que los que se perdieron, si eran igual de mugrosos y de basura? Entonces, no juguemos con Dios. Te está llamando. No te equivoques. No perteneces a un grupo, perteneces al cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea, entiéndelo. Híjole, pero es que el pastor... No te preocupes. Si el pastor se está torciendo, el Señor tiene una vara para enderezarlo. No te estés justificando para andar brincando como chapulín, porque esa no es la idea de Cristo. La idea de Cristo es que nos sujetemos a las autoridades, porque ellas darán cuenta de nuestras almas. Si estamos captando el mensaje, hermanos. Entonces, todos nosotros tenemos conciencia que merecíamos ir a la basura, pero Él nos aparta y Él empieza a manifestar su gloria y empieza de alguna manera a hacer cosas tremendas y entra en un pacto. Imagínate lo eterno con lo pasajero, lo inmortal con lo corrupto. Se atreve a hacer un pacto. Y por si fuera poco, por cuanto la ley apunta a los cañones del juicio, merece morir, Sherlyn, merece morir. Y merece morir, al igual que yo. Pero viene Cristo, cubre mis pecados, paga mis faltas con su vida. Y dice: Señor, a los que me diste, ninguno se perdió. ¿Cómo debe de ser la vida de la iglesia, habiendo entendido que no merecíamos más que ir al infierno, pero el amado Maestro viene, nos toma y dice: yo quiero a Paulita, Señor, la voy a usar. ¿Pero cómo la vas a usar? Yo la quiero usar. Yo quiero a José Luis, yo quiero a Abigail, yo quiero a Alfredo, yo quiero a Daniel, yo quiero. Y el Señor se los concedió, porque ninguno puede venir a Cristo si el Padre que le envió no le toma y no le trae a Jesús. ¿No lo dice así la Escritura? Para que yo le resucite en el día postrero. Fíjate la promesa que hay, Calixto, para ti: te voy a resucitar en el día postrero, te voy a levantar de nuevo. Si nos damos cuenta, hermanos. Entonces, por eso es importante. Queremos hacer un llamado, hermanos, para que concienticemos
Si hay alguno que se le ha olvidado lo que Jesús hizo, que le pueda pedir perdón al Señor y que vuelva a reconectarse a la vid, porque separados de Él nada podemos hacer. Somos pámpanos, si son cortados se secan y son echados al infierno. Pero pegaditos a la vid podemos dar fruto, hermanos. Y no de nosotros, es el fruto del Espíritu. Él se mueve en el templo y Él va dando sus frutitos, hermano, a su debido tiempo. No codicies. Una persona decía que se decepcionó porque nunca habló lenguas. Es que nunca hablé lenguas. Pues estabas esperando otra cosa. Hay que esperar el Espíritu, no las lenguas. O sea, no son las lenguas las que buscamos al Espíritu. Y Él en su debido momento se manifiesta. A algunos les dará lenguas, a otros interpretación de lenguas, a otros don de sanidades, a otros don de ciencia, a otros palabra de revelación. Un sinfín de manifestaciones. Pero no esperemos incorrectamente, hermanos. Esperemos al Espíritu. Busquemos los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Esos son los que adornan el templo para que Jesús no se salga. Si estamos captando el mensaje, hermanos, póngase sobre sus pies, hermano. Dice la Escritura que la noche que el Señor fue traicionado, dice que Él tomó pan en sus manos y alzando el pan, dice que agarró y lo bendijo. Y Él dijo: este es el pan, tomad, comed, este es mi cuerpo que por muchos es fracturado, por muchos es fraccionado, por todos aquellos que yo he preelegido, por todos ellos Él dice: mi cuerpo es fraccionado. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, amados hermanos, lo hizo por nosotros. Amén. Fue por ti, fue por mí. Dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No existe otro nombre. Por el nombre del Señor el Padre perdona. Por el nombre del Señor el Padre cubre nuestras faltas. Por el nombre del Señor el Padre suministra el Espíritu Santo. Por el nombre del Señor todas nuestras oraciones que glorifican al Señor son contestadas. Por el nombre de Cristo. Por Él se resucitan muertos, por Él se sanan enfermedades. Por Él, hermanos, se ponen las manos en los enfermos y son sanados. Es por el nombre de Jesús. Por Él vivimos, hermanos. Él es quien nos da vida. Él es quien está dentro de nosotros y vive el cristianismo. Amén. Dice la Escritura: y Jesús salió del templo. Ya no volvió a regresar. Hermanos, salió de la vida de Caín, ya no volvió a regresar. Salió de la vida de Esaú, ya no volvió a regresar. Lloró en el monte: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollos y no quisiste. Dice: Jesús lloró, salió y ya no volvió a regresar. Amado hermano, ahí en tu lugar dile: no te vayas. Ahí en tu lugar dile: Señor, yo puedo vivir sin esposa, yo puedo vivir sin esposo, yo puedo vivir sin la aceptación de los demás, pero yo no puedo vivir sin ti. No te vayas, por favor. Perdona mi torpeza, perdona mi terquedad, perdona mis berrinches de niño, perdóname, perdóname. Yo quiero, Señor, estar consciente que necesito estar cultivando una amistad contigo, que yo necesito dejar que tu buen espíritu produzca los frutos, porque ya me di cuenta que no te impacta si el templo tiene oro o tiene mármol o tiene diferentes departamentos o está muy suntuoso o se le ha invertido mucho dinero y tiempo. No te impacta. Lo que te impacta es que pueda haber adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a tomar un tiempo para que tú puedas hablar ahí con el Señor. Ninguno de los que estamos aquí presentes que hemos tomado decisiones, bajado las aguas en un compromiso,
para vivir con una conciencia limpia delante de Dios, puede quedarse sin participar de este sacramento. Debe de participar. Pero si sabes, si tu conciencia te da testimonio que hay cosas que no has hecho bien, quiero invitarte para que ahí mismo puedas arreglar tu situación con el Señor. Ubica, reconoce que estás empezando a dejar de ver esos favores que el Señor ha hecho contigo, que has llegado al punto de exigirle al Señor. Comienza a ser sencillo, a ser sensible y arregla la situación con el Señor. Él es tu abogado. Ve, límpiate, prepárate. Aunque todos estos acontecimientos que estamos viendo no tienen, de acuerdo a lo que dice la revelación, no es el fin, mas sin embargo sí es principio de dolores. Antes de que venga el fin de la era, dice la Escritura que habrá un tiempo en que muchos van a tropezarse. Y aún no está hablando del fin, sino del principio de dolores. Vamos, lava tus ropas en la sangre del Cordero. Habla con Él. Has dejado de tomar la cruz. Has empezado a ver tus ciencias. Has estado buscando tu espacio. Son síntomas que has empezado a perder el primer amor. Retómalo. Enamórate de Él. Todos merecíamos ir al infierno, mas sin embargo de esa multitud nos sacó a nosotros. Y le dijo el anciano: estos que están vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, ¿quiénes son? Y Juan el evangelista le dijo: yo no sé, Señor, tú lo sabes. Y él dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Ese es el único lugar donde se limpian nuestras ropas. Ese es el único lugar donde se hacen más blancas nuestras ropas. Ahí es donde la molestia se cae y comienza a haber una piedad con contentamiento. Ahí es donde es transformada la impaciencia y comienza a haber una vida convencida de lo que Dios le ha marcado y que es lo mejor para ella. Ahí es donde el corazón es transformado y deja de poner la mira en las cosas de abajo y las pone en las de arriba, donde está sentado Cristo. Vamos, háblale al Señor. Entre tanto tocamos unos himnos. Tú platica con tu Señor. Tú arregla tu situación. Hermano, si tú estás enamorado del Señor, dale gloria. Renueva tus votos. Dile: Señor, aquí estoy. Señor, prepárame. No soy mártir, no tengo madera de mártir, pero si tú me ayudas, creo que lo puedo hacer, Señor. Si tú me inspiras, si tú me tocas, si tú me llenas nuevamente, Señor, y continuamente, creo que puedo dar testimonio de ti, Señor. Pero eres tú quien sostiene mis espaldas y quien hace como pedernal mi rostro, Señor. Él partió pan y bebió vino con los íntimos. Obviamente todos los que estaban ahí, excepto Judas, representaban a ese grupo, a ese cuerpo universal que con toda certeza podía decir: yo participo de la cena porque yo estoy comprometido con Cristo. Yo parto pan y tomo vino porque estoy consciente que yo soy aquel por quien Él murió. Yo soy esa persona que vive agradecida del Señor por lo que Él hizo por mí. Yo estoy en compromiso matrimonial con Cristo. Ese es el propósito de partir el pan y beber el vino. Cuando tú comes esa oblea, hermanos, que representa simbólicamente el cuerpo de Cristo, tú estás diciendo: yo estoy comprometida con toda seriedad con Cristo. Quiero invitarte a que tomes esa galleta, participa de ella y con toda gratitud
Ahí en tu corazón dile: Señor, aquí estoy, renovando mi compromiso. Aquí estoy para decir: presente, Señor. Soy frágil, sé que soy muy débil, pero yo sé que tú estás conmigo. Sé que me vas a ayudar y yo voy a poner la parte que a mí me corresponde, Señor. Tú me has dicho que los humildes, esos son los bienaventurados y de ellos es el reino. Yo no quiero tener actitudes de soberbia, yo quiero ser muy humilde, Señor. Participa del pan. Levantó el pan, lo bendijo y dijo: comed, esto es mi cuerpo. Él está diciendo: las bendiciones que yo gané en los lugares celestiales, yo las deposito en ustedes. Las he ganado, ustedes son herederos de ellas. Ustedes son beneficiados con todo lo que mi Padre me ha dado. Y así como yo he vencido y me he sentado en mi trono, así tú mismo te sentarás. Ahí en tu lugar, considera el valor que Jesús te ha dado, el lugar de dignidad. Él levanta al pobre, al menesteroso del polvo. Al que está en el muladar lo levanta para sentarlo entre los príncipes de su pueblo. Considera el gran privilegio que tienes, hermano. No veas esto como un simple rito, como un dogma de grupo, no. Este es un sacramento, es algo que ordenó el Señor. Y era necesario que todos los que han en compromiso bajado a las aguas, que han entrado en un pacto con el Señor, que participen de ello, porque toda vez que ellos participan de esto, toda vez que ellos llevan a cabo este ritual, dice, remembran la muerte del Señor, recuerdan lo que Él hizo por ellos, recuerdan cuál es la causa de ese pacto en el que entraron y todos los beneficios. Dice que tomó la copa, la levantó y dijo: este es el nuevo pacto, entiéndelo, hermano, estás bajo un nuevo pacto. Ya no estás bajo el pacto de muerte, ya no estás bajo ese pacto donde las leyes se escribieron en tablas de piedra. Ahora estás en el pacto del Espíritu, en el ministerio de vida. Ahora el Espíritu vive dentro de ti y dice: esta sangre es derramada por muchos para remisión de pecados, para remisión de vuestras almas. Solamente estás certificando, se está comprobando, se está de alguna manera manifestando qué posición tienes en los lugares celestiales. No eres una criatura común, eres un hijo de Dios, eres heredero y coheredero con Cristo, eres parte de lo que Él ganó en la cruz del Calvario. Toma la copa. Tomó la copa, la levantó al cielo, dio gracias y dijo: bebed, bebe, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Dale muchas gracias que tú estés en medio de esa expresión. Muchos, hay muchos que no han estado, no están y no estarán, pero a ti se te concede estar. Entiende lo que estás haciendo. Tú estás delante de testigos corriendo la carrera y le estás diciendo a todos ellos: yo estoy comprometida con Cristo, yo estoy en un compromiso con Cristo, yo no vuelvo atrás, en mí no hay un espíritu de derrota. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, somos de los que perseveramos a pesar de las circunstancias para preservación del alma. Somos los que hemos tomado la cruz con Cristo. Somos los que hemos roto nuestra agenda y nos hemos metido en la agenda de Cristo. Somos aquellos que nos hemos preparado para el trabajo arduo y difícil. Somos aquellos que son invitados como Simón, dice la Escritura, que llamaron a ese Simón de Cirene y cargó la cruz con Cristo. Hermano, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sigue al Cordero por donde quiera que va. Es
Eso es lo que le estás diciendo a la multitud de testigos. Dale gracias ahí en tu lugar. Bendice al Señor. Has certificado tu compromiso con el Señor. Quiero recordártelo y ser muy enfático. No tienes un compromiso con un grupo, tienes un compromiso con el esposo. Estás dentro del cuerpo de Cristo. Amén. No somos un grupo común, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Que Él ganó, que Él limpió. Y lo único que podemos hacer para salvarnos, nada. Pero para mostrar gratitud, dice que la esposa honre a su marido. Hónralo, respétalo, busca que sea respetado, busca ser la corona de su cabeza. Amén. Para que todos los que vean a Cristo digan: qué hermosa esposa tiene Cristo. Amén, aleluya. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. Fíjese nada más lo que dice. Ustedes, santos redimidos, algún día se llegarán a la gloria, no por virtudes propias, sino por lo que hizo Jesucristo. Pero hay otro grupo de personas, dice la Escritura: no quiero que ignoréis, ¿verdad?, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay un grupo de personas que rechazaron a Cristo. Hay un grupo de personas que pisotearon su sangre. Hay un grupo de personas que le dieron la espalda a Cristo. Y dice la Escritura que cuando ellos son sacados de sus cuerpos, tristeza viene a sus almas porque no tienen esperanza. Pero no así con ustedes. Llegándose a la gloria, mansión de luz y paz, el creyente en glorias cantará. Con los santos redimidos, alegres cantarán. Y creo que todos podemos decir amén. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Solo por lo que Él hizo entraremos. Pero dice la Escritura que somos participantes de esta bendición con tal de que retengamos la confianza del principio. El mismo amor, el mismo gozo. Lo que Él te dio cuando te salvó. Tu trabajo no es salvarte, no es suministrar gracia, porque no la hay en ti, no tenemos esa capacidad. Solo permanece agradecido. Solo permanece sirviendo al Señor. No sientas como que te cansas, no sientas como que te piden mucho, porque eso serían síntomas nada más de que ya se te olvidó las grandes cosas que Cristo ha hecho para ti. No, manténlas frescas. Y este sacramento es con toda la intención de recordar: Jesús jamás te falta y jamás te dejará. Es muy grande y poderoso protector. Pero hay que separarse del mundo y de la vanidad para consagrar nuestras vidas al Señor. Dice la Escritura, hermanos, que donde no hay visión el pueblo perece. Hoy el Señor ha puesto una visión delante de nosotros: ser como Jesús. Dice que a los que predestinó, a estos conoció; a los que conoció, a estos llamó; los justificó. Hermanos, y los llamó para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesús. Ese es el objetivo. No veas la educación de tus hijos como algo cruel, como algo sin sentido, no. Entiéndelo, el estándar es el carácter de Cristo. No veas lo que Dios te está pidiendo como algo injusto, no lo veas como un Dios insensible. Entiéndelo, eso echa a perder las viñas, tienes que quitarlo. Remuévelo porque fuiste llamado para ser transformado de gloria en gloria. En tu comunión personal, en tu gratitud cuando oraciones son contestadas, en tu momento de prueba cuando tienes que sufrirla, en tus momentos de humillación, porque el Señor de continuo nos mantiene humillados
provoca circunstancias que nos mantengan con la cara en el polvo, para que nosotros no nos perdamos, no nos ensoberbezcamos. En todos esos momentos, el propósito es formar el carácter de la esposa, prepararla para el día de boda. Amén. Así es que, hermanos, solamente quiero recordarles eso. Para eso fuimos salvados, para eso fuimos rescatados. Que nadie se engañe y piense que los salvaron para seguir en sus pasiones, en sus maldades. Estaría perdiendo el tiempo y estaría pisoteando la sangre del Cordero. No, fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Así nos llamó. Así es que quiero invitarlos para que le puedas dar un fuerte abrazo al que está delante, al que está atrás. Un fuerte aplauso al Señor, claro que sí. Fuerte el aplauso al Señor. Gracias, gracias Señor, porque te paseas en medio de los candeleros, porque eres tú, Señor, el que los tiene en tu diestra. Iglesia, gracias, Padre. Sé con cada uno de nosotros, por favor, en el nombre precioso de Jesús. Saludémonos unos a otros, hermanos.